Ahora sí. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar a ver diseño, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hicimos en la clase pasada, para que estemos todos en la misma línea y que veamos que en realidad el diseño en sí es como lo inverso del análisis. ¿Ya? Vamos a ver que en realidad vamos a hacer casi las mismas cosas, pero en un orden diferente. Bueno, ¿qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con este problema, que es un problema de prueba, donde nos piden obtener, ¿cierto?, la tabla verdad, la función simplificada y si es que es posible algún circuito simplificado. En definitiva es un análisis, solamente que está escrito así paso a paso para que no haya ninguna duda o no sé, o incertidumbre respecto a lo que hay que hacer. Así que en este caso obtuvimos, ¿cierto?, en la alternativa 1 toda nuestra función, puerta por puerta, llegamos a que f está definido así, y empezamos a aplicar álgebra. Nosotros nos basamos en esta definición de la XNOR, y específicamente la función que la define, para así poder desarmar toda esta expresión, ¿cierto? Recuerden que era, por ejemplo, un A, un B, suma exclusiva negada. Así que lo expresamos de esa forma. Y fuimos desarrollando. En realidad, esto pueden ver que depende mucho de cómo uno lo aplique, y por ahí podría ser muy fácil también cometer un error. Así que mucho cuidado si es que les queda una función así y ustedes la quieren desarrollar con álgebra. Yo quizá lo haría para comprobar, ¿ya? ¿Cuál es al menos la alternativa que yo les recomiendo bastante? ¿Ya? Por si acaso ahí obviamente llegamos a una expresión, llegamos a un SOP, vemos las combinaciones que hacen uno a cada término y con eso podemos obviamente llegar a la tabla de verdad, intentar simplificarla con un mapa. Vimos que aquí no había simplificación. Este fue un caso en el cual pudimos llegar al mínimo, porque de hecho llegamos al mínimo. Por lo general no es tan fácil, ¿ya? Depende de la configuración de los elementos. Así que si es que lo hubiéramos hecho de esta forma, siempre es bueno chequear con el mapa, que ahí es mucho más evidente si es que podemos simplificar o no. Y luego vimos, ¿cierto?, que representábamos el circuito y pasamos a la opción 2, que esta opción en realidad se basa en algo que nosotros hemos hecho anteriormente, muy probablemente en álgebra, ¿cierto? Álgebra y específicamente en lógica proposicional, donde evaluamos cada una de las partes de la función, sin desarrollarla completo, ¿cierto? Así que partimos con el A suma exclusiva con B, fuimos analizando, tenemos que recordar que una suma exclusiva lo que nos dice es que si es que son diferentes las entradas, la salida es 1. Así que fuimos evaluando, ¿cierto? El A y el B los comparamos y nos quedó lista esa columna. Después trabajamos con este término, que yo les decía que en realidad es mucho más simple evaluar una suma, ¿cierto? Por eso es que lo desarrollamos aplicando De Morgan y llegamos a que esto era igual a B más C negado. Así, buscamos los unos del B, ¿cierto? Que lo escribimos todos. Después buscamos los ceros del C. ¿Por qué? Porque en realidad, cada vez que C sea 0, esto va a dar 1. Y 1 más cualquier cosa va a ser 1, ¿cierto? Esa es la ventaja de evaluar como una suma. Después de eso juntamos todo, acá, ¿cierto? Juntamos nuevamente una suma. Aquí, si que teníamos un 1, bastaba para que la función fuera 1, lo que estamos analizando acá, ¿cierto? Lo hicimos por acá. Nos quedaron solamente dos casos, los cuales era 0, que era cuando directamente ambos eran 0. Y negamos, porque acá había una negación. Alguien lo podría haber hecho todo inmediatamente junto, ¿cierto? Sin embargo, yo encuentro que es más fácil irlo haciendo paso a paso, ¿ya? Por eso que vale la pena hacer esa columna adicional. Aquí negamos, en realidad fue cambiar los ceros por unos y los unos por ceros, y después nos fuimos a este término, que ustedes ven acá, ¿cierto? El C negado más D. Hicimos lo mismo que en el caso que analizamos acá, ¿ya? Y dijimos, cuando el D es 1 o cuando el C es 0, nuestra función, en este caso esa función, es 1. Así que rellenamos acá, y nos quedó en definitiva la última operación, que era una suma exclusiva negada de este término, todo eso que está acá, que sería esta columna, y ese término, que sería esta columna de acá. Procedimos y recuerden que la suma exclusiva negada va a ser 1 cuando tengamos que son iguales nuestras entradas, cuando ambas son ceros o cuando ambas son 1. Así que desarrollamos y llegamos a la función. Nos dio exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque expresamos acá la sumatoria en este caso de minterms, que sería el 3, el 6, el 10 y el 14. Recuerden que siempre nos fijamos acá en la combinación. Y con eso pasamos un mapa, pues en realidad para ver si podíamos simplificar. Y de hecho, más bien que para ver si podíamos simplificar, para simplificar, porque aquí no teníamos ninguna función. Recuerden que simplemente obtuvimos primero la tabla, ¿cierto? Es un camino alternativo que es bien práctico cuando tenemos una función un tanto más compleja, podríamos decir. Y llegamos a la función simplificada y su consiguiente circuito, que me quedó como un poco grande el circuito, pero está bien, ¿cierto? Se ve bien, bien claro. Creo que se lo dejé más, sí, lo agrandé un poquito más. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es diseño, después de esta recapitulación. ¿Ya? Quiero saber igual si es que alguien tiene por ahí alguna duda, ya que
por ahí quizás no pudo participar de la clase. Me aprovechan de decir, que tomo un poco de café. Aunque si me acelero un poco más de la cuenta, ya sabemos por qué. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Si es que alguien no entendiera alguna parte, tuviera alguna duda, me dicen. Ah, mira, Javier me decía que mañana ya acaba todo. Bueno, eso es muy positivo. Yo tengo que revisar varias pruebas, sí. Yo no entiendo porque no he visto un par de clases anteriores, Ah, pero ya. tengo que ponerme al día nomás. Ah, ya, pues mira, te pones al día y cualquier cosa me última me escribes un mail o me consultas en alguna otra clase, ¿ya? Sí, sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver diseño. Diseño, como les comentaba, es muy parecido a lo que hemos hecho, solamente que vamos a partir desde dónde. Vamos a partir primero definiendo la tabla, ¿verdad? De hecho, la vamos a definir en realidad como algo así. Luego vamos a simplificar usando el mapa, obtenemos la función y pasamos al circuito. En realidad es como un tanto diferente, porque recuerden que en otro caso teníamos el circuito, en el caso del análisis, y después de eso íbamos a la tabla o a la función, dependiendo del camino que elijamos, y buscamos simplificar y redibujamos de ser necesario, ¿ya? Voy a escribir los pasos para que así los tengamos muy claros. Tengo la clase anotada acá, así que no... es la clase 23, 24. Clase 24. 24, ahí sí. Como un delay con el E, ¿eh? No quería aparecer. Diseño de circuitos digitales combinacionales. Diseño de circuitos digitales combinacionales. Y estamos a jueves. Jueves 22 del 10 del 2020. Ya. ¿Qué vamos a hacer para el diseño? Procedimiento. Vamos a irnos directo, ¿cierto? Para que así podamos resolver problemas y empezar a poner todo esto en práctica. Procedimiento. El procedimiento va a ser primero obtener la tabla de verdad a partir de la descripción del problema, en realidad. Obtener la tabla de verdad, esa es la primera parte. ¿Qué hice con esa? Ahí sí. Tabla de verdad a partir de la descripción escrita del problema. De la descripción del problema, en realidad. Del problema. Acá por si acaso me faltó algo, así que me disculpan, pero lo vamos a anotar ya. Lo vamos a poner como 0. 0, 0, 0. Me faltó algo bien importante que uno a veces lo pasa un poco por alto, pero de verdad que es importante. Por eso es que vamos a agregarlo como 0, ¿ya? Que sería identificar entradas y salidas. Que en mi opinión es lo más difícil muchas veces. Para que vean lo importante que es. Identificar. Muchas veces vamos a hacer nosotros un diagrama en bloques de las entradas y las salidas, ¿ya? Ahí vamos a verlo con el ejemplo y con los ejemplos. Identificar entradas y salidas. Ya. Muy importante. Le vamos a poner algo para destacarlo. Le vamos a poner así. Después va a quedar amarillo, pero bueno. Entonces, luego de eso, bueno, ahí obtenemos la tabla de verdad a partir de la descripción del problema. Y 2, va a ser simplificar. Idealmente usando mapas de Carnot, ya que vamos a tener la tabla. Claramente podríamos usar álgebra, podríamos usar algún otro método. Bueno, en realidad nosotros vamos a ver solamente esto, porque hay otras alternativas. Me parece que le agregué una G de más, vamos a quitarla. Ah, pero claro, se combinó todo. Carnot. Ahí sí. ¿Ya? Y como les digo, nosotros lo que vamos a usar es el mapa de Carnot. Y 3, vamos a representar el circuito. ¿Ya? El circuito simplificado. El circuito. Ya. Ahora, para que así podamos entonces poner todo esto en práctica, vamos a resolver algunos ejemplos.
que van a ser directamente de la guía, ¿ya? Así que vamos a elegir alguno. Vamos a buscar en la guía. De hecho, ¿dónde tengo? Ah, acá tengo el aula. Buscamos la guía. Guía. Guía no está ahí, está por acá. Guía. Ahí está. No lo había visto. Pueden ver que en realidad muchos de los problemas que están acá, nosotros ya resolvimos ese también, ¿cierto? Esto lo podemos hacer con mapas de Carnot. Y creo que hicimos el B y hicimos el C, si no me equivoco. Acá, allá la tabla de verdad también se podría realizar, ¿cierto? Muchos de estos problemas ya se pueden resolver. También. Mapas de Carnot. Esto se puede hacer. Recuerden que finalmente lo que se pide ahí es qué sale de acá. Por ejemplo, esto es como que primero ingresa este dato, después ese, después ese, ¿cierto? Y ahí se va construyendo. Acá nos piden analizar, lo cual también podríamos realizar. Ese circuito lo hicimos, si recuerdo bien. Este es un poco más complejo, así que si quieren ejercitar, lo pueden resolver, pero es un poco trabajoso, la verdad. Ya, y aquí tenemos un circuito. Expresar las funciones mínimas consumo de productos como productos de sumas, obtener el circuito correspondiente. Podemos realizar ese, pero vamos a partir con un poco más simple, ¿ya? Ese no es el más simple, pero bueno. Vamos a resolver este, el 37, y después vamos a hacer el 36, ¿ya? 37 y 36. Y ya que estamos en eso, vamos a tomar nuestra imagen. Mostrar una forma más rápida de hacerlo. Mira, era esta. Ahí. Vamos a ver qué tal. Y ya creo que lo tengo en el portapapeles. Ah, sí, miren, qué bien. Muy bien. Acá. Ahí lo vamos a dejar. Ya, con eso es suficiente. Entonces, fíjense bien acá que nos dicen, José, Roberto y Ernesto se juntan una vez a la semana para ir a ver una película o ir al casino. Para decidir qué hacer, votan y la mayoría simple gana. Asumiendo que el voto por ir a ver una película es representado como un 1, diseña un circuito lógico que compute la decisión automáticamente. ¿Cuáles serían las entradas? ¿Cuál sería la salida? ¿Qué creen ustedes? ¿Entradas y salidas? ¿Cómo lo harían? Por eso le decía que el primer paso, en mi opinión, es el más difícil, porque implica como descomponer el problema y llevarlo a términos digitales, ¿cierto? Vamos a resolverlo acá. Ya, sí, sí, sí. Las entradas sí serían los votos, ¿cierto? Y nos dicen que, fíjense que hay varios puntos clave. Vamos a partir analizándolo desde cero, porque yo sé que al principio es como medio extraño. Y vamos a decir entonces, tenemos a 3 personas. Tenemos a José, Roberto y Ernesto, que finalmente lo que ellos quieren hacer es tomar una decisión. Tienen solamente 2 opciones, ¿cierto? 2 opciones. Una es ir a ver una película y la otra es ir al casino. Yo iría a ver la película en realidad, pero ellos son los que eligen, ¿cierto? Para decidir qué hacer, votan. Y la mayoría simple gana. Ya, vamos a partir entonces definiendo las entradas. Entradas. Las entradas, por si acaso, son los datos que vamos a ingresar a nuestro sistema, que el que vamos a construir, ¿cierto? Y vamos a ver que tenemos entonces 3 votos. Vamos a llamarle, por ejemplo, al voto de José le vamos a llamar J simplemente. Vamos a tener también el voto de Roberto y el voto de Ernesto. Estos valores pueden ser 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, ¿por qué le puse una coma? 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Esos son los datos que vamos a tener de entrada finalmente. Fíjense que acá nos dicen, asumiendo que el voto por ir a ver una película es representada como un 1, diseña el circuito lógico que compute esa decisión. Nuestra función de salida, en realidad, va a ser, hay 2 posibilidades, ¿cierto? Que vayan a un lado o que vayan al otro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es decir, vamos a tener una salida, que va a ser esta, miren, vamos a poner por acá nuestra salida, y la vamos a considerar como una, porque podríamos tener 2, ¿cierto? Podríamos tener una salida F1, que si es 1, por ejemplo, decimos que van a ver la película. Y podríamos tener, por ejemplo, una F2, que si es que es 1, van a ver, van al casino, ¿cierto? Pero no sería lo más eficiente, porque podríamos usar una sola variable, donde si es que, por ejemplo, vale 0, que es como nos están indicando ahí, ¿cierto?
Vamos a asumir que en este caso 0 va a ser ir al casino, 1 va a ser ver una película. Aquí nos dicen eso, ¿cierto? Vamos a dejarlo marcado para que así lo vean. Ver una película representada como 1. ¿Ya? La salida va a ser entonces F, donde vamos a tener que si F es igual a 0, va a ser casino. Y si es que F es igual a 1, según lo que nos está indicando en el problema, va a ser película. Así de simple. Bueno, más simple que escribir película. Ahí sí. Y las entradas, como pueden ver, son simplemente votos que van a ser binarios. Van a ser o 0 o 1. 0 va a significar que tal persona quiere ir al casino. 1 va a significar que tal persona quiere ir a ver la película, ¿cierto? ¿Cómo podemos representar esto de una forma que sea un poco más clara? Simplemente así, miren. Vamos a dibujar nosotros un diagrama de bloques, que es lo que yo generalmente recomiendo, miren. Yo recomiendo hacer esto. Dibujar acá nuestro diagrama. Imagínense un cuadrado ahí. O por último un rectángulo, lo que sea. Una figura. Tenemos acá 3 entradas. Vamos a tener a José, que lo representamos como una J, el voto de Roberto y el voto de Ernesto. Y la salida va a ser únicamente una F. ¿Ya? Vemos que esto puede ser 0, por ejemplo, 0, 0, 1. ¿Qué pasaría en este caso? Les pregunto a ustedes, lo pueden escribir en el chat, si es que votaran así. ¿Qué tendríamos como salida? ¿Cuál sería el resultado? ¿A dónde irían finalmente? ¿Se quedarían en la casa? Claro, ¿cierto? Porque acá nos dicen, ¿cierto? Si es que F es 0, y de hecho, algo muy importante que no lo destaque, la mayoría simple gana. ¿Cierto? Y aquí la mayoría simple sería que, bueno, ganó el 0, eso implica que acá nuestra salida va a ser igual a 0, lo cual está codificado como que si es que es 0, van al casino. Si tuviéramos, por ejemplo, otra votación, miren, vamos a poner otra votación. Vamos a suponer que, bueno, borré todas, ¿cierto? Vamos a suponer que José cambió de opinión y ahora quiere ir a ver una película. No me pregunten por qué, simplemente dieron ganar de una película. Ahora claramente la mayoría que va a ganar acá va a ser el 1, ¿cierto? Que significará ver la película. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo codificamos? Aquí les pregunto yo. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Y ustedes votan. ¿Se fijan? Lo que acabamos de hacer es decodificar, por decirlo así, esta información y llevarla a nuestro dominio, al dominio digital, donde ahora las entradas son simplemente variables binarias, que pueden tomar solamente 2 posibilidades o 2 valores, y la salida también. Y nosotros le dimos ese sentido de que una salida 0 implica ir al casino y una salida 1 implica ver una película, que en realidad obviamente no estaban recomendando hacer eso en el problema, ¿cierto? Nosotros podríamos haber sido porfiados y haber cambiado esto, pero en realidad ¿para qué, cierto? Así que una vez que tenemos esto, lo que nosotros buscamos construir es este circuito. Circuito digital combinacional. Y lo vamos a escribir acá porque después se nos olvida, ¿cierto? Circuito digital combinacional. La idea es que cumpla eso, lógicamente. Combinacional, ahí está. ¿Ya? Ahora, paso 2. En realidad paso 1, si me disculpan, porque como había omitido el paso inicial, le tuve que poner 0. Paso 1. Obtener la tabla de verdad a partir de la descripción del problema. Y en realidad, obviamente, yo creo que ahora nos queda solamente dibujarla, ¿cierto? Vamos a hacer una tabla por acá. Voy a hacer una tabla. Como siempre digo, debería tener las tablas listas, pero ¿qué le vamos a hacer? Total. La podemos dibujar igual. Dibujémosla más colorida, ya que quedó así. Más colorida la tabla hoy día. Es jueves, así que vamos a hacer todo negro y azul, ¿cierto? Bien podría hacerlo, pero en este caso vamos a variar un poco. Ya tenemos entonces acá nuestra tabla. Creo que tomé 8, incluso me parece que me voy a pasar, pero bueno. Ahí. Y vamos a poner siempre las entradas y las salidas. Fíjense que podríamos tener en algún circuito determinado más salidas. En este caso se da la situación de que justamente es una, pero podría ser en otro problema 2, 3, 4, las que nosotros necesitemos. Así que vamos a terminar nuestra tabla y vamos a llenarla. Después de eso, recuerden, vamos a simplificar usando mapas de Carnot, que en realidad como son bastante poderosos y para lo que son problemas de hasta 5 variables no hay mucho inconveniente. Ah, ya, mira. Lo que quise decir con ese 101, estos serían las votaciones de ellos.
Supongamos que, por ejemplo, cada uno de nuestros participantes, por decirlo así, tuvieran un interruptor que tiene solamente dos estados posibles. Que si ellos, por ejemplo, lo presionan, queda, por ejemplo, mandando un 1. Sí, es un supuesto como ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada uno cuando vota un 1 está indicando su preferencia por ir a ver la película. Entonces, yo aquí escribí como, supongamos que ellos votaron así, ¿cierto? Ahí, obviamente, hubiera ganado la mayoría y nos habría dado 1, ¿cierto? Lo vamos a borrar acá porque en realidad es como un ejemplo solamente. Ahí, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, le acerté a los 8 sin contarlo. Ah, fue coincidencia solamente. Ahí, no tuvimos que borrarle nada. Y ahora procedemos entonces. Ya no le vamos a hacer las otras líneas porque en realidad con eso es más que suficiente. Y rellenamos. Vamos a tener entonces, ¿cierto? J, R, E, que son las entradas, y vamos a tener F, que va a ser nuestra salida. Tenemos entradas y salidas. Acá las ponemos. Entradas. Salidas. En realidad, salidas, porque no tenemos salidas ahora. Ahí. Y todas las combinaciones, no se olviden. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es definir qué pasa para cada una de las condiciones posibles de entrada, ¿ya? Todo lo que podrían votar ellos. Podrían votar todo esto. Oye, ¿qué pasó con mi 1? ¿Por qué se enchuecó tanto? Ahí sí. Ah, estoy derecho, pero mi mano está chueca. Ahí sí. Entonces, vamos a decir, para esta combinación, todos votaron 0, gana 0. Está súper simple, ¿cierto? Acá, 2 votaron 0, queda 0. Acá 0 también. Ah, miren, aquí ganó el 1. Aquí ganó el 0. Ganó el 1. Estoy simplemente usando mayoría simple, que es lo que nos indica el problema, ¿cierto? Y aquí, miren, unánime, todos de acuerdo en ir a la película. Y tenemos lista la tabla. Tenemos lista la tabla. Voy a hacer estas líneas con mano alzada, ¿ya? Total, no perdemos nada. Y ahora debemos simplificar. Vamos a simplificar usando un mapa de Carnot. Y vamos a ver qué nos queda, ¿ya? Este sería el paso para que vayamos marcando nuestros pasos que hemos realizado. Paso 0 estaba por acá. Paso 1 por acá. Y ahora viene el paso 2. La simplificación con mapa de Carnot. Y lo vamos a poner acá, porque tenemos espacio. Y le vamos a poner un título. Simplificación. Nosotros acá buscamos el mínimo, porque así vamos a finalmente usar menos elementos. ¿Ya? Ese es el objetivo. Y aquí dibujamos el mapa. El mapa debería tener dibujados los mapas, pero de hecho lo voy a dibujar a mano, ya que estamos. Sí. Tengo que ponerle empeño para que me quede relativamente derecho, aunque ahí me desvíe, pero ¿qué le voy a hacer? Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro mapa. Este mapa es de 3 variables, ¿cierto? Así que va a tener 8 casillas, tal como tiene la tabla, ¿verdad? 8 casillas me refiero a las de la salida, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Aquí vamos a tener el JR y E. La función que nosotros vamos a obtener va a ser la F, ya no nos olvidemos de eso, y vamos a poner los unos. ¿Tenemos unos dónde? En el 3, en el 5, en el 6 y en el 7. 3, 5, 6 y 7. 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Ahí va entonces un 1, 4, 5, 6, 7. Ponemos en el 5, en el 6 y en el 7. Y formamos grupos. Pueden ver que aquí tenemos entonces esa posibilidad, ¿cierto? Tenemos también por acá, podemos reutilizar el 1. Recuerden siempre que nosotros buscamos cubrir todos los unos con la menor cantidad de grupos posibles y además formando el grupo más grande que se pueda en cada caso. Aunque nos falte, por ejemplo, cubrir un 1, nosotros buscamos el grupo más grande, porque así vamos a simplificar más cada término. Y aquí azul, ya que estamos. Ahí. La función entonces nos va a quedar de la siguiente manera. F va a ser igual a grupo... Ustedes eligen, lo primero que escriban. Rojo, azul o verde. Ya, partimos con el rojo. ¿Se escriben algo más? Seguimos con eso. Rojo sería entonces, cambia el J de 0 a 1. Así que le ponemos R. Recuerden que está fijo en 1, estamos trabajando con los unos, así que queda sin negar. Nos queda acá también el E, que sería fijo en 1. ¿Sí? Así que nos queda simplemente como E. Más. Y ahora, nadie eligió color, voy a elegir yo. Voy a elegir el azul.
El azul sería entonces el J fijo en 1, así que nos queda J. El R cambia, así que se va. Y nos queda el E fijo en 1, así que nos queda JE. Esa J se ve súper rara, pero dejémosla ahí. Más. Y el verde. Verde va a ser entonces 1, 1. Están fijos el J y el R, así que van a quedar ellos así, ¿cierto? JR. Y el E cambia, el E se va. Y tenemos la función. Ustedes quizá lo pueden mirar ahora y decir, en realidad tiene sentido. Tiene sentido que quede así porque si se fijan bien, es como que cada combinación en la cual dos de los participantes, en este caso, ¿cierto? Eligen votar por un 1, eso va a implicar que va a ganar el 1, ¿cierto? Y si es que no se cumple alguna de esas combinaciones, simplemente va a ganar el 0. Uno podría diseñar un circuito así como intuitivamente, pero no es lo más recomendable, porque ahora, como no son tantas opciones, se puede ver más directo. Pero para casos que son un poco más complejos, ya no es tan fácil de hacerlo, ¿ya? Me refiero por intuición. Y por último, paso 3. Que debería ser el paso 4, pero a nosotros nos quedó como paso 3. Sería el circuito. 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 Ahí dejamos circuito. Vamos a construirlo, ¿ya? Y para eso vamos a poner acá unas líneas. Yo las voy a armar acá. ¿Por qué está escondida la regla ahí? Dejémosla acá. Ups. Ahí sí. 100 nomás. Ya. 90. Ahí está. Y vamos a poner las líneas. Fíjense que no hay ninguna de las variables que esté negada, ¿cierto? Ninguna está negada. Así que tenemos entonces solamente el JRE. JRE lo vamos a dibujar acá y procedemos a formar nuestro circuito, ¿cierto? JRE. Entonces, primero, ese producto lo conseguimos con una puerta AND. La vamos a dibujar acá. De hecho, voy a hacer un intento de dibujarla bien ahí. Ah, sí, ahí va. Ahí va. Y sería entonces R por E. R por E. No se olviden que donde yo pongo ese nodo es donde hay conexiones. En cualquier otro cruce no, en realidad no se conecta nada. Es como que pasan por arriba o por abajo, como quieran verlo ustedes. Azul. Una puerta AND consigue ese producto. Una puerta AND lo consigue. Nos quedaría entonces JE. Nodo J y llega el E. Y tendríamos, ¿cierto? El último producto que sería el producto verde que va a estar por acá. JR. 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 Y finalmente juntamos todo. Lo juntamos acá con una puerta OR. Por ahora no tenemos ninguna limitación en la cantidad de entradas ni nada de eso, ¿cierto? Simplemente sumamos. Después, la clase siguiente vamos a ver probablemente que podemos limitar las entradas. Ahí. Ahí. Y nos quedó la F, ¿cierto? F de J, R, E. Y hemos construido un circuito que cumple con las especificaciones que nos piden, ¿cierto? Ahí sí. Podemos ver que si nosotros, por ejemplo, imaginemos que quisiéramos verificar alguna combinación. Vamos a verificar una. Escriban alguna que quieran verificar, de las que están en la tabla. Alguna de estas que están acá. La que sea. Y la comprobamos. Ya vamos a comprobar la 101. No la vamos a comprobar todas, obviamente, ¿ya? Pero vamos a comprobar esa. Vamos a ver si nos da. Entonces, si decimos eso, ¿qué tendríamos? Por acá, diríamos entonces que el J vale 1, el R vale 0 y el E vale 1. Si es así, acá va a llegar un 0. Voy a usar otro color para que se vea mejor acá, un color que no haya usado, ese púrpura. Ya, tendríamos un 0 acá y tendríamos un 1 ahí. 0 por 1 sería 0. Tendríamos acá un 1, ¿cierto? Y aquí un 1. Eso sería 1 por 1 sería 1. Y tendríamos, ¿cierto? En la otra puerta, la puerta verde, un 1 ahí. Y tendríamos un 0. 0 por 1 va a ser 0. Después nos va a quedar el 0 más 1 más 0. Claramente 1 más cualquier cosa va a ser 1. Y en definitiva la función nos dio 1. Y podrían comprobarlo para todos los casos y se va a cumplir. Este circuito va a ser capaz de conseguir lo que nos piden. ¿Sí? ¿Se entendió la dinámica? Repito, primero identificamos, ¿cierto?, el número de entradas y las codificamos. De hecho, dijimos que, por ejemplo, la J, si es que es 0, implica que votan una cosa, que la R, si es que votan 1, lo mismo, ¿cierto? La salida, que también es muy importante, porque para este ejemplo incluso nos dan una guía de cómo debemos hacerlo, ¿cierto? Que es lo que está destacado ahí en rojo, en realidad está subrayado.
pero hay otros casos en que no es tan directo y es un poquito más ambiguo, ¿ya? Por eso es que vamos a resolver ahora el problema que les decía yo, ¿ya? Y bueno, en definitiva, una vez que hicimos eso, ¿cierto? Representamos acá entradas y salidas, obtuvimos la tabla de verdad, vimos para todas las combinaciones posibles de entrada qué pasa con la salida. Después simplificamos usando mapas de Carnot y con eso pudimos construir un circuito mínimo en este caso. Así que ahora nos vamos al problema. Acá está, estaba buscando la guía. El problema. Este es bien interesante. Este es interesante porque fíjense, son dos líneas. Dos líneas, este podría ser un problema, yo creo que de examen, sí, sin problema. De prueba también. De prueba o examen. Y vamos a lo que les decía. Ahí. Ya, y ahora nos llevamos esto y copiamos. Repegamos. Ahí sí. Wow. Ahí. Como que quedó chueco. Ahí está. Bueno. Ah, no, yo estoy chueco. Estoy mirando la pantalla como de otro lado. Ahí. Se ve como el mismo tamaño. Ya. Entonces, quiero que lean el problema. Léanlo. Yo también lo voy a leer con ustedes. Dice, diseño un circuito lógico combinacional que acepte un número de 3 bits. Fíjense bien, nos piden que acepte un número de 3 bits y que genere en la salida un número binario igual al cuadrado del número de entrada. Como medio extraño, ¿cierto? O sea, primero, ¿qué nos dicen? Vamos a partir acá. Solución. Puntos claves. Que acepte un número de 3 bits. Esa es la entrada, entiendo yo, porque me está diciendo que lo acepte, ¿cierto? Como que llegue esos 3 bits. Ya, vamos a dibujar nuestro circuito, en realidad, nuestro diagrama como con bloques y todo. Vamos acá nosotros a diseñar el circuito digital combinacional, que todavía no sabemos qué tenemos que hacer, pero lo vamos a descubrir. Y nos dice que tienen que ingresar un número con 3 bits. Fíjense, ahí lo dice clarito. Aquí una recomendación que muchas veces se da en los circuitos digitales, y de hecho es lo que se utiliza, por ejemplo, para los circuitos que se realizan realmente, es usar una notación así. Nosotros podríamos llamarle a esto A, B y C y no habría ningún problema, sería totalmente válido, funcionaría. Sin embargo, cuando nosotros queramos representar números, nos conviene mucho hacer esto. Representar, por ejemplo, el número así, como B2, B1, B0. ¿Por qué? Podría preguntarse uno. Porque esta notación, que de hecho es la que se ocupa generalmente en sistemas digitales, nos permite saber inmediatamente cuál es el orden de los dígitos. ¿Por qué? Porque en realidad cada dígito que tenga un subíndice 0 va a ser el menos significativo. Y el que tenga el mayor subíndice va a ser el más significativo. Eso quiere decir que este número se va a leer así. Sí, así, en ese orden. Porque, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, imagínense, miren, están dando un 1, 1, 0. Ustedes me dicen, ¿es el 3 o es el 6? ¿Cuál es? Considerando que no tiene signo, por si acaso, ¿ya? No podríamos saber, ¿cierto? Estaría siempre esa ambigüedad. No tendríamos claridad si es que es un 3 o un 6, si lo leemos en ese orden o no. O incluso si están desordenados, que podría estarlo, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros decimos que, por ejemplo, esto va a ser B2, B1, B0, ya esa ambigüedad desaparece. Ahora solamente vamos a tener la opción de decir, ya entonces es B2, B1, B0, porque el que tiene el 0 es el menos significativo siempre. Y podrían estar hasta desordenados, aunque sería como un poco práctico, pero podrían estar. Así que si nosotros vemos ahora un número de entrada que sea 110, ¿qué número sería? Me lo pueden escribir en el chat. ¿Sería un 3? ¿Sería un 6? ¿Qué sería? ¿Qué número sería? Recuerden, lo que les comentaba ahí es que el menos significativo, el que está en este caso a la derecha, es el que tiene el 0. O sea, el número se lee así. El número que ingresé, ¿cierto? ¿Qué número sería entonces? En decimal me refiero. ¿El 3 o el 6? Ya, muy bien. Quiero que me respondan eso. Si es que se entiende a lo que me refiero, ¿ya? Porque en una de esas quizá como que no quedó tan claro, ¿ya? Lo que me refiero en definitiva es que esta notación, que nosotros podríamos usar cualquiera, le podríamos llamar si quisiéramos A,
HZ y no habría ningún problema. Sin embargo, eso no nos da tanta información, ¿ya? Y esta notación nos dice, ah, mira, si es que tenemos el subíndice 0, es el menos significativo. Y ahí limitamos cualquier ambigüedad. Así que efectivamente sería un 6, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos eso claro, vamos a borrar por acá porque era solamente un ejemplo. Veamos qué nos piden, porque todavía no hemos visto la salida. Quizá la salida, no sé, puede ser cualquier cosa. Y dice que acepte 3 bits y que genere un número binario de salida, igual al cuadrado. Un número binario de salida. O sea, tiene que ser, por ejemplo, puede ser un número, no sé, voy a inventar nomás solamente. 1, 1, 0, 0. Podría ser 1, 0, 0, 0, 1. ¿Me entienden? Un número binario. Lo ideal sería que usáramos una notación similar a la que usamos acá, ¿cierto? Y que obviamente va a depender de la cantidad de bits que usemos, de bits que usemos. Pero ahora viene el cómo hacemos el cálculo. Fíjense bien lo que dice. La salida tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al cuadrado del número de entrada. Vamos a asumir, como no se menciona nada, que estos son números binarios. Un binario en formato real vale decir que no tienen signo ni nada de eso, sino que supongamos que acá, no sé, entrara el 2, acá debería salir el 4. Porque eso me están diciendo, ¿cierto? Y si, por ejemplo, acá entrara el 3, debería salir el 9. ¿Sí? Eso me están diciendo. Pero representado en binario, no en decimal. ¿Ya? Eso que nos da a entender que en realidad ya no va a ser solamente una salida, porque una salida solamente nos va a servir para poder representar ya sea al 0 o para representar al 1. Y nos están diciendo que tenemos un número binario de 3 bits, que podría tomar varios valores, ¿cierto? Vamos entonces a construir una especie de tabla, en realidad una tabla, para esto. Voy a robarme la tabla de acá mejor. Esta tabla me voy a robar. Quiero que piensen por mientras yo recorto la tabla, me la llevo y todo eso, ¿cuántas entradas a lo menos requeriríamos? Pues perdón, ¿cuántas salidas requeriríamos para poder representar la salida? Serán, yo creo que una no, lógicamente, porque no podemos representar, por ejemplo, el resultado de 2 al cuadrado. No podemos representar el 4 con un bit. ¿Pero cuántas serán? ¿Cuántas salidas? Ya, Renato dice que 5 o 6. ¿Qué piensan los demás? Y yo trato de copiar acá, ¿ven? Si por eso decía, estoy tratando de copiar y en realidad hice clic en otro lado. Ahora sí. En principio es más de una. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque no podemos con un bit representar, por ejemplo, el resultado de 2 al cuadrado, de 3 al cuadrado, de 5 al cuadrado. No, no podemos, ¿cierto? Y yo voy a borrar por acá. Vamos a empezar a borrar. Le voy a dejar eso ahí para que ustedes lo vean. Ah, pero si no tengo que borrar. Puedo eliminar eso directamente. Ahí sí. Y ahora dijimos que no iba a ser solamente una. Y yo voy a completar esto que tengo acá. Ah, confirmas. ¿Son 6? Ya, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a mover esto por mientras, para que me quede ordenado. Y voy a escribir algunas más. De hecho, lo voy a poner por acá mejor. Ahí. Ahí. Ya, esperemos que se agregue. Y vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos, ¿cierto? Dijimos las entradas que son el B1, B2, B0. Y como dejé tan poco espacio, voy a tener que dibujarlas así ya. B2. Vamos, vamos, que se puede. No, ¿qué pasó ahí? Ahí sí. Costó, pero ahí ya. B1, perdón, B2, B1 y B0. Ahí están. Y ahora vamos a ver cuáles son las entradas que vamos a tener. O sea, perdón, las salidas. Me da por llamarle entradas, pero no. Ya. Entonces, lo primero que tenemos acá obviamente es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Esos son los valores que van a poder entrar. Y recuerden, estamos considerando que son binarios sin signo. Y ahora, en lo que respecta a las salidas, vamos a ver qué valores podríamos tener. Y aquí yo los voy a dibujar de momento para que tengamos espacio suficiente. Vamos a poner acá por mientras. Omitan esto que está acá. De hecho, lo voy a borrar incluso. Tan así va a ser que lo voy a borrar. Lo vamos a borrar, porque ahora sí lo omiten sí o sí. Entonces, ¿cuál debería ser el resultado que vamos a obtener? Si se fijan bien, si es que entra un 0, obviamente 0 al cuadrado va a ser 0, ¿cierto? Debería dar ese resultado en binario. Si entra un 1, deberíamos tener un 1 al cuadrado que sería un 1. Si entra un 2, va a ser obviamente el resultado un 4 y debería ser representado en binario. Y así podemos seguir. Efectivamente, Renato. 2, en este caso, perdón, 3 elevado a 2
implicaría que el resultado que deberíamos entregar es un 9. 4 elevado a 2, el resultado va a ser un 16 y deberíamos poder representarlo con la cantidad de bits que tengamos, ¿cierto? Y si entra un 5, lo que tendríamos que representar en la salida sería un 25, ya es un número más grande. Si entra un 6, deberíamos representar un 36, ¿cierto? Y si es que entra en este caso un 7, como nos dice Renato, un 49, efectivamente. Pero como pueden ver, ahora un 49 no lo represento con 2 bits ni con 3 bits, ¿cierto? Requiero bastantes más. Y aquí viene la clave. La clave está siempre en fijarnos cuál es el número más grande que debo representar en la salida. Y el número más grande es el 49. Y ahora deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la menor cantidad de bits con las cuales puedo representar el 49? Asumiendo que estamos trabajando con números sin signo. ¿Con cuántos bits puedo representar el 49? Veamos. De hecho, ¿cuál es el 49 primero? El 49, si yo recuerdo lo que hacíamos antes, ¿cierto? Teníamos esto. Por ahí, ¿cierto? Me parece que, de hecho, sí, Renato, lo hacemos con el 1, 1. Ahí nos queda el 48, ¿cierto? 48 y nos falta ese 1. Ese es el 49. Claro, ese es el 49. ¿Sí? Como pueden ver, requerimos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. A lo menos 6 bits. Porque nosotros podríamos tener incluso 7 bits de salida. O sea, no habría problema porque representaríamos el número así. ¿Cierto? Podríamos tener 8. Bueno, perfecto. Lo representamos así. Sin embargo, nosotros queremos hacer el trabajo, ojalá de la forma más eficiente. Entonces vamos a usar la menor cantidad de bits que nos permita hacerlo. Porque cualquier otro número, por ejemplo el 36, el 25, 16, obviamente los que tenemos más abajo, se van a poder representar con esos bits. Así que en definitiva la cantidad de bits que requerimos es 6, que es la menor cantidad con la cual podemos representar al mayor número que tenemos que finalmente presentar como salida. ¿Ya? Repito, lo que vamos a hacer es usar 6 bits porque es la menor cantidad de bits con las cuales podemos representar al mayor número que tenemos que obtener en la salida, que es el 49 para nuestro caso. Así que vamos a mover un poquito esto. Vamos a moverlo un poquito porque no lo quiero borrar. Lo voy a dejar ahí igual. Vamos a dejarlo por acá escondido, de momento. Ustedes no lo han visto. Por eso que en realidad podríamos haber usado 8 bits, 10 bits, n bits, los que queramos siempre que sean más de 6. O en realidad desde 6 hacia arriba, ¿cierto? Y ahora viene el punto en el cual yo debo dibujar las otras filas. Quiero que ustedes por mientras voten acá para decirme si es que se entiende lo que acabo de explicar. ¿Por qué en realidad requerimos a lo menos 6 bits para la salida? ¿Por qué no nos basta con 5? ¿Cierto? Y la clave está en que el número más grande que podemos representar, que sería, por ejemplo, cuando tenemos la entrada 7, 7 al cuadrado va a dar 49. Y yo con 5 bits no represento el 49. Solamente con 6 o más bits lo puedo lograr. Así que ahora tengo que dibujar. Estuve como que tirando la pelota para adelante todo el rato, pero vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer acá nuestro mapa. Hagámoslo. Nuestro mapa, nuestra tabla. Ahí, ¿cierto? Tengo reglas, así que no me lo tengo que complicar mucho más allá. Vamos a hacer todas las líneas nomás. Estoy totalmente capacitado para hacer este dibujo. Eso creo. Ah, no le puedo acertar ahí. Hagámoslo ahí nomás. Ahí. Y después las horizontales son más fáciles. Ahí. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor me dicen, ¿ya? Me dicen y la vamos a resolver. Me quedó un numerito, ahí está. Y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, S, como queramos nosotros. Le vamos a poner F. Perdón, S. Dije S, después dije F. ¿Ya? Y le vamos a llamar desde el S5 hasta el S0, ¿cierto? Porque son 6 y nosotros queremos dejar el S0 como es. Me quedó un poquito abajo la línea. Se ve como raro. Vamos a ponerla más arriba. No se preocupen. Ahora sí que está correcto. Ya, y ahí seguimos, ¿cierto? Ponemos esta línea por acá. Ponemos la línea ahí. Y ahí completamos nuestra tabla. Me pasé un poquito. Ahí. Nuestra tabla. Y nos quedaría entonces simplemente ver cuál va a ser la salida que se va a corresponder a cada una de las combinaciones de entradas, ¿cierto? Que ya los tenemos calculados los números, y que en realidad es elevar al cuadrado, ¿cierto? Y quiero que ustedes noten que en realidad en este problema, se fijan que no me decía la cantidad de entradas, era como bien ambiguo en ese sentido, porque podríamos haber resuelto el problema usando, por ejemplo, 7 bits en la salida y estaría bueno, no habría problema.
Sin embargo, no sería lo más eficiente, porque nos bastaba mucho menos para poder conseguirlo, ¿cierto? Así que ahora le vamos a poner los siguientes nombres. Miren, miren, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a llamar S5, y yo me voy a acercar un poquito más para dibujarlo bien. S5, uy, S4, S3, S2, S1 y S0. Se me cerró el 0. ¿Qué le pasó al 0? Ahí está el 0. ¿Ya? Y se va a leer así el número. Y va a estar en binario, recuerden lo que habíamos dicho. Y ahora vamos a agregar acá lo que yo dejé por acá abajo, ¿cierto? Porque ese era el objetivo. Reciclar lo que tenemos acá. Ahí, ahí. Perfecto. Ya. Y ahora vamos a ubicar las combinaciones que finalmente representan esos números. Las primeras son bien fáciles, ¿cierto? Porque sería simplemente 0, 0, 0, porque obviamente 0 al cuadrado va a ser 0. Y estamos trabajando con binarios sin signos ni nada, ¿cierto? Acá nos quedaría el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Después nos va a quedar el 4, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Después va a ser el 9, 0, 0, 1, 0, 0, 1. El 16 sería así, ¿o no? ¿Ya? El 25, ¿cómo era el 25? Es 16 más 8, ¿no? Ahí. ¿Sí? 16 más 8 porque nos da 24, esos dos, ¿cierto? Y con otros son 25. El 49 tenemos, vamos a calcular el otro. ¿Y cuál sería la representación del 36? De hecho, la voy a escribir bien ahora sí, ahí sí. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y el 36, si nos fijamos acá lo que tenemos descrito, sería 32, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Cierto? Con eso lo conseguimos, con el 32 y el 4. Así que sería 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ahí está. Y estamos muy, muy, muy cerca ya de poder terminar de resolver nuestro problema. Ahora, ¿qué nos queda? Esto recuerden que sería el paso 0 el que hicimos acá. Acá teníamos el paso 1, la tabla. Nunca dibujamos las salidas, pero ahora las vamos a dibujar ya, así que no se preocupen. Lo voy a dibujar acá. Va a ser S5, S4, S3, tengo re poco espacio, pero igual las voy a hacer. S2, S1 y S0, ¿ven? Sí que bien. 6 salidas. 3 entradas, 6 salidas. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Y algo muy importante a tener en cuenta es que siempre vamos a tener una función por cada una de las salidas. Y por tanto vamos a realizar un mapa por cada salida. Un mapa por cada salida. Vamos a hacerlo acá. Y voy a dibujar un mapa y el otro lo voy a copiar y pegar, porque si no obviamente vamos a dibujar mucho. Esta es la simplificación, no se olviden. Simplificación. Y lo vamos a dejar escrito porque a veces a uno se le puede olvidar. Así que lo vamos a hacer. Simplificación. Es importante recordar, es importante mencionar que tendremos un mapa por cada salida. Es importante mencionar que nosotros tendremos un mapa, en realidad una función, ¿cierto? Que la obtenemos con un mapa. Tendremos una función y mapa acá por cada salida. No se olviden de eso, que hay ocasiones en que he visto que de repente sacan una o algo así de ese estilo y para que no cometamos ese error, ¿ya? Así que vamos a robarnos un mapa. Tenemos un mapa por acá, ¿no? No me motiva mucho ese mapa. Vamos a hacer un mapa bien y lo vamos a recortar simplemente, ¿ya? Hagamos un mapa bien. Son 3 entradas, ¿cierto? Así que tenemos un mapa de simplemente 3 variables, por tanto son 8 casillas. Lo dibujamos acá. ¿Estoy bien? ¿Hice una de más, parece? No, está bien. Y este lo vamos a copiar y pegar, así que no se preocupen. No voy a dibujar cada uno de los mapas. Son entonces 6 mapas, porque son por cada salida, ¿cierto? 6 mapas. Y cada uno de esos nos va a entregar una función y en definitiva con eso vamos a conseguir representar nuestro circuito, que ahora va a ser un circuito un tanto más grande, al parecer. Al parecer. Ahí. Ahí.
Y la línea de mano alzada, ahí obviamente corresponde. Tendríamos entonces B2, B1, B0. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y esto lo vamos a copiar porque, como les decía, lo vamos a usar varias veces. 6 veces, en realidad. Copiar. Y vamos a empezar a pegar por acá. Uno más. Otro más por acá. Otro ahí. Otro por acá. Y nos falta uno. Ahí. Ahí tenemos, ¿ya? Ahora, va a ser uno por cada función, ¿cierto? Uno para S. Vamos a partir con el S4. Tenemos acá el S5. S5. Otro para S4. Otro para S3. Para S2. Para S1. Y finalmente para S0 también. S0 que quedó ahí como un poco más a la derecha, pero ahí está bien. Ya, voy a ponerlo por acá para que se vea bien. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanzan a ver. Y vamos a rellenar los mapas. Fíjense bien que lo que nosotros nos vamos a fijar es esto. Esto es lo que tenemos para cada uno de los mapas. En este caso para S5, ¿cierto? Vamos a tener unos ¿dónde? En el 6 y en el 7. Unos en el 6 y en el 7. Los ponemos acá. Unos en el 6 y en el 7 sería ahí, ¿cierto? Vamos a tener luego, ¿dónde tenemos los unos para el S4? En el 4, en el 5 y en el 7. 4, 5 y 7, no se olviden. 4, 5 y 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Por eso que nos sirve bastante saber contar el mapa, ¿ya? Después tenemos ¿cuál? S3. Tenemos uno solamente en el 3 y en el 5. En el 3 y en el 5, no se olviden. En el 3 y en el 5. Podríamos haber trabajado con los ceros también. Sería totalmente válido. Yo a veces reconozco que tengo preferencia por los unos, pero no es por discriminar a los ceros, ¿ya? Ya, S2. Tendríamos entonces unos en el 2 y en el 6. En el 2 y en el 6. En el 2 y en el 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por si acaso, simplemente estoy convirtiendo el código, ¿cierto? Que se corresponde a cada casilla. Y tendríamos, ¿cierto? También el S1. Ah, miren qué pasó con el S1. No hay ningún 0. Uno más simple. Perdón, no hay ningún 1, me refiero. Y acá tendríamos para el caso del S0, miren, tenemos varios. Tenemos en todos estos. En el 1, en el 3, en el 5 y en el 7. 1, 3, 5 y 7. Ponemos esos unos entonces. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y están todos ahí. Y podemos empezar a trabajar. Ya, ahí están. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos obtener las funciones. Y yo las voy a ordenar un poquito acá los mapas porque están como medio desordenados. Así que lo ordenamos total. Los podemos ordenar, ¿cierto? Estamos totalmente capacitados para hacerlo. Ahí. Vamos a seguir moviendo nuestras funciones. ¿Sí? Dime, Vanessa. ¿Qué parte? De la parte 2. Recuerden que lo que nosotros queremos ahora es simplificar. Vamos a tener un mapa de Carnot por cada una de nuestras salidas. Tenemos 6 salidas, ¿cierto? Ustedes pueden ver que acá tenemos las 6 salidas. De hecho, son salidas. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, quiere decir que para esto que tenemos acá, vamos a poner otro color mejor, ahí. Todo eso va en un mapa. Quiere decir que, por ejemplo, para la salida 5, S5 que está acá, vamos a tener que, va a haber un 1 ¿dónde? En la posición 6, que está ahí. Vamos a tener un 1 ¿dónde? En la posición 7, que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Vanessa? ¿Sí? Es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces la clave está en reconocer que va a haber un mapa por cada una de las salidas. ¿Ya? Como les comento, muchas veces veo que de repente eso se les olvida, pero por eso lo remarcamos. ¿Ya? Yo mientras tanto ordeno acá. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos el mapa dibujado para cada uno de nuestras salidas, es obtener las funciones. Y luego esas funciones las vamos a implementar en nuestro circuito, tal como lo hicimos en el caso anterior, solamente que ahora son varias funciones, ¿cierto? Muchas funciones. Pero eso no nos impide hacerlo. Para que vayamos ordenados, vamos a ir haciendo esto. Voy a formar los grupos, ese grupo ahí, por ejemplo, acá. Vamos a usar verde también, porque el verde también. Acá no tenemos muchas opciones, nos quedan así solamente, ¿cierto? Vamos a usar un púrpura, tengamos púrpura. En el otro vamos a hacer eso. ¿Y aquí qué pasó? No hay ningún 1. ¿Qué significa eso entonces? Les pregunto mientras yo formo este otro grupo acá. De hecho, voy a decir otro color. ¿Nada? Significa que, de hecho, vale... ya, vamos a usar el rojo. Usemos el rojo, ¿no?
Significa que simplemente el S1 va a ser igual a 0, porque nos está diciendo que para cada combinación, recuerden que si no hay 1 hay 0, ¿cierto? Así que más simple el trabajo. Se escribe que es igual a 0, eso se escribe. Y entonces tenemos que S5 es igual a. Simplificamos, nos queda, ¿cierto?, el B2 y el B1. Estamos trabajando con los unos, así que quedan simplemente así. El producto de B2 y B1. Luego, seguimos, ¿cierto? Vamos a tener el S4. S4, grupo rojo va a ser B2, B0. B2, B0 como producto, ¿cierto? Cambió el B1, así que se fue. Y nos queda más verde. Sería B2, B1 negado, porque está fijo en 0, ¿cierto? Y el B0 ustedes pueden ver que cambió, así que se fue. No quedó, simplemente. Y eso no es un C, es un B. Que no sé por qué quedó así. Punto y coma. S3. Sacamos S3. En S3 podemos ver que en realidad no hay mucho que simplificar. Simplemente cada grupo quedó separado, así que nos van a quedar todos los términos. O sea, todas las variables, ¿cierto? Así que va a ser B2 negado porque está fijo en 0, B1 y B0. Más qué cosa, más lo que está acá, ¿cierto? Que sería entonces el B2 está en 1, así que va a quedar simplemente B2, B1 negado, y nos va a quedar B1. Perdón, B0, ¿cierto? B0 porque está fijo en 1. Y ahora vamos a escribir abajo el otro, el S2. ¿Qué estoy agrandando las letras? S2. Ahí nos queda solamente ese grupo, ¿cierto? Se va el B2 que cambia de 0 a 1, pero queda fijo el B1. B1 está fijo en 1 y nos queda multiplicado por B0 negado porque está fijo en 0. Punto y coma para agregar el otro. Vamos a poner entonces el S1. No se olviden que como nos está diciendo que en realidad para todas las combinaciones es 0, va a ser simplemente 0. Eso es lo que significa. Si hubieran habido solamente uno, sería que es 1, ¿cierto? Punto y coma y nos queda el último. El último. Y se lo escriben ustedes. ¿Cómo nos queda ese? Mientras yo dibujo. Dibujo por acá unas líneas. En el punto 3. 3. Lo vamos a poner por acá. Ustedes escriben el S0. Le dejé 1. Yo hice todos los demás, así que para que también les toque hacer algo, ¿cierto? Corresponde. Mientras yo trato de dibujar acá. Ya, tengo negados. Todos aparecen negados alguna vez, así que voy a tener que poner todas las líneas. Vamos a poner todas las líneas nomás. Podemos, así que no hay problema. ¿Cómo queda el S0? Hoy no puedo hacer las líneas, tengo un problema. Tengo un problema serio con las líneas. ¿Qué le voy a hacer? Lo bueno que la regla me ayuda. ¿Cómo queda el S0? Ahí, ¿cierto? Sigo dibujando. Estoy poniendo dos líneas porque voy a dejar en una, por ejemplo, el B2 y en otra voy a dejar el B2 negado, ¿cierto? Y lo mismo con los demás. Lo mismo con los demás. Ahí. Ya, tenemos listo eso. Yo junto acá, lo hago mano alzada nomás. Pongo ahí un nodo para que se vea que está junto, ¿cierto? Ahí también. Voy a esto a llamarlo B2, a esto lo voy a llamar B1 y esto lo voy a llamar B0. Y vamos a tener ahí nuestra puerta que sería una NOT, ¿cierto? Que va a ser la negación. Quedó media chueca, pero nos sirve igual. Recuerden que ella nos va a entregar entonces el B2 negado, el B1 negado y el B0 negado. Que parece que están todos negados al menos una vez. Así que con eso podemos construir. ¿Y cómo quedó el S0? El S0 quedó obviamente fijo en 1. Cambiaron el B2 y el B1, así que se fueron. Nos quedó única y exclusivamente, ¿cierto? El B0. Así de simple. Y procedemos. Vamos a formar estas funciones. Ya, primero vamos a conseguir ese producto que lo vamos a dejar por acá. Voy a tener que dibujar un poquito más pequeño. Ya, B2, B1. B2, B1. Y tenemos, como ustedes pueden ver, el S5 está ahí. Vamos a tener también el S4 que está por acá, ¿cierto? Vamos a tener dos productos, un producto acá, vamos a tener otro producto verde por acá. Y esos se van a sumar, ¿cierto? Se van a sumar y nos van a quedar acá, logrando conseguir el S4. S4, que recuerden que sería B2, B0. B2, B0, lo voy a poner por acá. Ahí. Nos quedaría, ¿cierto? En verde lo que
Estabas precisamente ahí, B2, B1 negado, B2, B1 negado, B1, ¿cierto? Sí, B1 negado. Ahí. Tenemos listo ya el S4. Nos queda obtener ahora el S3, que nos da un poco más de trabajo, pero no tanto más. Vamos a poner acá un producto. Ponemos otro producto. Se me está deformando la AND. Y acá sumamos, ¿cierto? Sumamos y obtenemos el S3. S3. Ahí está. Y procedemos, ¿cierto? Sería B2 negado, B1, B0. B2 negado, B1, B0. Y ahí está. Y ahora B2, B1 negado, B0. B2, B1 negado, B0. Tenemos listo el S3. Miren, está listo. Nos quedaría ahora obtener el S2, que va a ser un producto. Aquí nos va a quedar S2. ¿Cómo sería el S2? Sería simplemente el producto de B1 y B0 negado. B1, que está por acá, y B0 negado, que está justamente ahí. Vamos a conectarlo, sí, quedó como en el aire. Y el S1, ¿qué será? El S1 simplemente va a ser esto, miren, lo podemos representar así si queremos. Un cero lógico, en la realidad estaría conectado a la Tierra, al negativo, por ejemplo, en esta fuente sí que está considerado como la Tierra, ¿cierto? Sería S1. ¿Qué tendríamos para el S0? Bueno, el S0 es el más simple, quedó simplemente B0. Así que tomamos el B0 y lo traemos para acá. Y ese es el circuito. Está completo, está listo. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Recuerden, paso 1 era primero identificar, y si me preguntan a mí, el paso 1 era el más difícil, porque era reconocer cuántas salidas teníamos que tener, porque las entradas nos decían que, bueno, era un número binario, ¿cierto?, de 3 bits. Lo identificamos así. Pero para saber cuántas salidas eran, teníamos que ver cuál era el mayor número que debíamos representar, y que el cuadrado del mayor número iba a ser el 7, o en realidad el 49, ¿cierto? Para representar el 49 requeríamos al menos 6 bits, y nosotros usamos precisamente la menor cantidad. Luego procedimos, ¿cierto?, a escribir acá el binario que se corresponde a cada uno de los cuadrados, lo escribimos ahí. Simplificamos usando mapas de Carnot, teniendo en cuenta que cada una de nuestras funciones de salida, el S5, S4, S3, S2, S1 y S0, se le corresponde una función, y que para obtenerla usamos mapas de Carnot, ¿cierto? Y luego de eso, simplificamos y obtuvimos la función correspondiente, la cual pudimos representar usando puertas lógicas. ¿Dudas? Profe, Dime. disculpe. En la 2, cuando hice los mapas de Carnot, es cuando me confundí. ¿En qué parte? No sé de dónde salió en sí. ¿De dónde salió? Mira, lo que pasa es que para cada una de nuestras salidas que están acá, esta es una salida, ¿cierto? Ahí está la salida. A ella se le corresponde un mapa. Entonces nosotros lo que hacemos es llevar al mapa, tomando en cuenta que, por ejemplo, para la combinación 000, ¿cuánto vale ese 5? Vale 0. Ahí está el 0. Para 0001, ahí está el 0. Y en definitiva pueden ver que en realidad son todos ceros a excepción de dos combinaciones, el 6 y el 7. Por tanto, ese 6, o en realidad ese dígito se viene para acá, y ese otro se viene para acá. Ahí sí. Claro, y eso lo hacemos para todas las combinaciones. Entonces, como que cada columna asociada a una fila, perdón, a una salida, se corresponde con un mapa. ¿Ya? Pueden comprobarlo, por ejemplo, acá. Ahí. De nada. ¿Ya? Bueno, el día de mañana vamos a seguir haciendo algunos ejercicios más de la guía. Vamos a ver también qué pasa si nos limitan las puertas. Y bueno, les agradezco su participación y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.